A continuación representaremos el triángulo de vértices ABC. Además de la solución analítica, iremos aportando siempre un vídeo en el que se apreciará cómo se resuelve el mismo ejercicio con GeoGebra. En 30 se nos pide que representemos un triángulo de vértice -2, 1. Este sería el vértice A, el B, el 3, 4. Y el vértice C, -5, -2. Bueno, aquí tendríamos representado el triángulo de vértices AB y C. Las longitudes de los lados coinciden con los módulos de los vectores que tienen por extremos los vértices que delimitan ese lado. Para hallar las componentes del vector AB tendremos que restar las coordenadas de B del extremo menos las coordenadas del origen, que sería A. Es decir, 3 menos -2 nos daría 5 y 4 menos 1 nos daría 3. De la misma forma calcularíamos las componentes de los otros dos vectores, el AC y el BC. El módulo del vector AB y por lo tanto la longitud de ese mismo lado sería la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Eso nos daría raíz de 34. La longitud de los otros dos lados sería raíz de 18 para el lado AC y 10 para el lado BC. En el apartado B nos piden las longitudes de los lados. Para eso deberíamos calcular primero los vectores AB, aquí están sus componentes, 5, 3, el vector AC y por último el vector BC. Ahí están los tres vectores. Para ahora calcular la longitud de cada uno de ellos. El primero, redondeando, nos daría 5,83. La longitud del segundo, 4,24. Y por último, la longitud del tercero, que sería exactamente 10. Para determinar las coordenadas del punto medio del lado AB, haremos la media de las coordenadas de los extremos. Es decir, primera coordenada de A, primera coordenada de B, y lo dividimos entre 2. Nos daría un medio. Lo mismo realizaremos con la segunda coordenada. Es decir, este 1 de aquí, este 4, lo sumamos y sacamos su media. Y nos dará 5 medios. El punto medio del lado AB será el 1 medio, 5 medios. Los otros dos puntos medios los calculamos exactamente igual y nos daría menos 7 medios, menos 1 medio y menos 1,1. Habría que comprobar si esos puntos medios caen exactamente en la mitad de cada lado. De manera gráfica tendríamos aquí el punto medio del lado B, 1 medio, 5 medios, 1 medio, 5 medios, que sería este punto de aquí arriba, menos 7 medio, menos 1 medio, menos 7 medio, menos 1 medio, sería este punto de aquí, y por último el menos 1, 1, sería este de aquí. Como vemos, los tres cuadran perfectamente como puntos medios de ese triángulo. Tercer apartado, nos piden el punto medio de cada uno de los lados. Bueno, para eso recurrimos aquí al botoncito para punto medio o centro, elegimos los extremos del segmento y obtenemos enseguida el punto medio de coordenadas 0, 5 y 2,5. El punto medio del lado C será el punto E, menos 3,5 menos 0,5, y por último el punto medio del lado BC será el F, menos 1, 1. Para determinar el ángulo correspondiente al vértice A, tendremos que trabajar con los vectores que parten de A, es decir, el vector AB y AC que ya calculamos previamente. El coseno del ángulo correspondiente al vértice A será el producto escalar del vector AB por el AC y
y todo eso dividido por el producto de los módulos. El producto de 5 por menos 3, primera componente por primera, menos 3 por menos 3, que nos dará 9, dividido entre el producto de los módulos, que sería raíz de 34 entre raíz de 18. Bueno, todo eso nos daría menos 24 partido de raíz de 34 por raíz de 18. ¿Qué queremos hallar? El ángulo alfa. Aplicamos el arco coseno de toda la expresión anterior de menos 24 partido del producto de esas dos raíces y obtendremos el ángulo correspondiente al vértice A, que es de 165.96 grados. Para determinar el ángulo correspondiente al vértice C, que lo llamaremos gamma, aplicamos también la misma expresión anterior. Producto escalar de los vectores que parten de C, CA y CB, entre producto de los módulos. Toda esa expresión operada nos dará 42 partido de 10 raíz de 18 y aplicando el arco coseno gamma valdrá 8,13 grados. Por último, el ángulo beta lo hallaremos por medio de la resta. 180 menos alfa menos gamma y obtenemos 5,91 para el ángulo beta. Podríamos haber aplicado la expresión anterior y comprobar que los tres suman 180 grados. Para determinar el ángulo correspondiente a cada uno de los vértices, utilizaremos la herramienta que tenemos aquí arriba de ángulo en la barra horizontal, esta de aquí. Si marcamos ahora los vectores, el ángulo entre el vector V y el vector U sería de 165,96 grados, en el que corresponde al vértice A. Si marcamos aquí el vector W y el vector U, sería de 8,13 grados. Nos lo señala arriba porque uno de los vectores lo teníamos señalado en el sentido opuesto y el tercero de los ángulos lo podemos determinar por la diferencia hasta 180. En este caso, el ángulo correspondiente al vértice B nos daría exactamente 5,91 grados. Si sabemos que la figura ABCD va a ser un paralelogramo, nos representamos un paralelogramo cualquiera y tomaremos dos vectores que sean equivalentes dentro de ese paralelogramo. En este caso hemos cogido el vector AB y el vector DC. Las componentes de AB son 5, 3 y las de DC las haremos restando coordenadas de C, menos 5, menos dx y menos 2, menos dy. Como desconocemos las coordenadas de D, les hemos llamado dx y d sub i. Sabiendo que son equivalentes, igualamos componente a componente. 5 será igual a menos 5 menos dx, por lo tanto la primera coordenada del punto D será menos 10 y de la misma forma obtenemos la segunda coordenada del punto D. Nuestro punto buscado tendrá por coordenada menos 10 menos 5. Vamos a determinar las coordenadas de D para que ABCD sea un paralelogramo. Para eso elegimos la herramienta aquí, vector, calculamos el vector BA con esa dirección y a continuación hallamos un vector equivalente al vector BA que parta desde C. El punto que aquí aparece como extremo del nuevo vector E, que aquí señala como C', es el que nosotros le hemos llamado D. Si marcamos el paralelogramo, este A, B, C, D o C' y A, tendríamos la figura que nos piden y como leemos aquí, las coordenadas del punto que buscamos son menos 10 en X y menos 5. La diagonal menor del paralelogramo ya la tenemos.
mide raíz de 18. Nos falta determinar la diagonal mayor, que sería el módulo del vector BD. Las componentes de BD serían menos 13 menos 9 y su módulo será la raíz cuadrada de la suma de esos dos valores al cuadrado. Raíz de 250 unidades. Para determinar las diagonales del paralelogramo ya tenemos una, puesto que la diagonal menor será la AC, la que va del vértice A al vértice C, y sabemos que mide exactamente 4,24, aparece aquí a la izquierda, o raíz de 18. Y para hallar la otra, primero calcularemos el vector que parte de B y llega hasta el vértice C'. Ese vector es el 13 menos 9. Bueno, para conocer su longitud, sustituimos el comando correcto y nos daría que mide 15,81. Para hallar el ángulo formado por las dos diagonales necesitamos los vectores de las dos diagonales, el AC menos 3 menos 3 y el BD menos 13 menos 9. Aplicaremos a continuación la fórmula del coseno. El producto escalar de los dos vectores lo tenemos aquí indicado, nos daría 66, y el producto de los dos módulos también lo dejamos indicado como producto de raíz de 18 por raíz de 250. Para averiguar alfa 2 aplicamos el arco coseno de la expresión anterior y nos da 10,30. Para hallar el ángulo entre las dos diagonales volvemos a utilizar la herramienta que tenemos arriba, la de ángulo, y marcaremos a continuación los vectores correspondientes a las dos diagonales. El ángulo señalado es de 10,3 grados.